Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial corto de Python. Hoy vamos a ver un tipo de datos complejo, también llamado iterable, que son las listas. Las listas son parecidas a los vectores en C, son una serie de elementos que están ordenados, es decir, que tienen un índice. Tienes el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento. Hoy también vamos a ver el for porque nos va a servir para movernos dentro de una lista. Es un bucle que nos va a permitir repetir una línea de código X veces. Y vamos a ver también los rangos, range, que nos va a permitir generar una serie de números enteros, que como podréis comprender nos va a servir para decirle al bucle for cuántas veces tiene que repetirse. Así que, sin más dilación, vamos allá. Y vamos a ver primero el bucle for y los rangos. Y voy a hacer algo que no suelo hacer y no me gusta, y es que voy a escribir un poco de código y ahora vamos a entenderlo juntos. Vale, aquí estamos. ¿Y esto qué significa? Aunque es bastante intuitivo, pero vamos a echarle un vistazo. Aquí lo que tenemos es un bucle que se va a repetir tantas veces como él saque información de aquí. Ahora veremos qué hace esto. Y como es un pequeño trozo de código que se va a ir repitiendo, ahí tenemos los dos puntos, es un bucle, igual que nos pasaba en el if, igual que nos pasaba en las funciones. ¿Y por qué x? Pues por ningún motivo en especial. Si lo hubiéramos llamado n, igual que los parámetros en las funciones, dentro solo nos tenemos que referir a n. ¿Y qué es este n? ¿A qué se va a referir? Pues os voy avanzando que este rango nos va a ir devolviendo valores de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en cada vuelta lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es una línea parecida a n igual a 0. Y luego va a hacer esas operaciones. Y cuando acabe y vuelva a hacer la vuelta del for, la siguiente dirá n igual a 1 y volverá a hacer esas operaciones. Y así hasta que llegue a n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Y cuando ya se le acabe, seguirá con la siguiente línea de código. Vamos a poner una aquí al final que sea print acabado. Vale, ¿y qué hace ese rango 5? ¿Por qué devuelve del 0 al 4? Bueno, la función range admite hasta 3 parámetros. Solo es obligatorio uno, pero podemos incluir otros dos para personalizarlo todavía más. Si solo incluimos uno, que tiene que ser un número entero, va a crear una lista de números, un rango, desde el 0 hasta ese número menos 1. En este caso sería del 0 al 4. Si ponemos un 10, del 0 al 9. Y así con cualquiera que pongamos. De hecho, vamos a ejecutar esto para que veáis que ha impreso por cada for, ha ejecutado esta función print con el valor que ha adquirido n en esa iteración. El valor 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Y cuando ha acabado, porque ya range no ha devuelto nada más, ha pasado a la siguiente línea y ha ejecutado esta de aquí. Pero hemos dicho que range admite otros parámetros. ¿Y qué parámetros son esos? Bueno, podemos ponerle otro número. ¿Qué pasa si ahora le ponemos el 15? Pues que va a tomar el primer número como el inicio, en vez de desde el 0 lo va a hacer desde el 10, y el segundo número como el final, como el límite. En este caso, veis que hace el 10, igual que el 0 también lo hacía, y añade 1 hasta que llega al segundo número menos 1, es decir, hasta el 14. Y el tercer parámetro, ¿qué nos indica entonces? Pues el tercer parámetro nos va a indicar los saltos que va a ir dando. Si nosotros le ponemos un límite un poco más grande, por ejemplo, el 22, pero le vamos a decir que vaya de 2 en 2. Ejecutamos y veis que empieza en 10, pero en vez del 11 le hemos dicho que salte de 2 en 2, así que hace el 12, 14, 16, 18, 20. Y no hace el 22 porque eso sería pasarse del límite que hemos dicho, que es 22 menos 1. Hace hasta el 21. O, si queréis decirlo así, hace hasta el 22 no inclusive. Esta notación que vemos en la función de range
es muy importante porque va a aparecer luego en las listas para referirnos a los términos que hay dentro. Así que recordadlo muy bien porque es muy importante. Y con esto, ahora sí, podemos pasar a ver las listas. Lo primero que hay que saber de las listas, y tiene que quedar claro, grabado a fuego para siempre, es que son conjuntos ordenados y que son modificables. Esto lo va a diferenciar de las tuplas, que no son modificables, o de los diccionarios, que no están ordenados, y así con otra serie de cosas. ¿A qué se refiere con que están ordenados? Que cada elemento tiene un índice. Tú tienes el primer elemento, el segundo, el tercero, y si luego tú buscas por el índice, esperas encontrar ese elemento ahí. ¿Y a qué se refiere con que son modificables? Pues que nosotros podemos añadir y quitar elementos, o el elemento de una posición cambiarlo. Esto, aunque parezca muy natural, no sucede en todos los objetos de este tipo. Como he dicho, las tuplas son como listas, pero no vas a poder modificarlas. A cambio, son más rápidas, por ejemplo. Cada una tiene su aplicación. Hoy estamos aquí para ver las listas. Y vamos a crear nuestra primera lista. La podemos llamar mi lista, por ejemplo, para diferenciarla de otras cosas. Y abrimos con corchetes. Este es el símbolo de las listas, los corchetes. Como veréis, luego las tuplas utilizan paréntesis, los diccionarios las llaves, las listas utilizan los corchetes. Y dentro de estos corchetes podemos poner lo que queramos, desde números enteros como el 5, el 8, cadenas de caracteres, pero podríamos incluir lo que sea. Podemos incluir otras listas. Simplemente, imaginaos que ya hubiéramos creado mi lista, pues mi lista pondríamos y sería una lista dentro de otra lista. Por ejemplo, en Blender vamos a ver que hay una lista de objetos. Con todos los objetos que hay en la pantalla, en el campo 3D, hay una lista con todos ellos, que es luego lo que aparece en la jerarquía. Vamos a cerrarla aquí con estos 4 elementos. Para cerrar una lista, cerramos los corchetes y ya tenemos nuestra lista. Vamos a imprimirla por pantalla para que la veamos y aquí la tenemos. Pero necesitamos una manera de acceder a cada elemento individual. No siempre vamos a querer la lista entera. Si hablamos de Blender, por ejemplo, a lo mejor queremos acceder a un objeto en concreto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para acceder a un elemento concreto de la lista, vamos a hacerlo con print. Vamos a acceder al elemento mi lista y le tenemos que decir el índice. ¿Y qué índice va a ser ese? Pues es el número que ocupa en la lista, sin más. Empezando, eso sí, por el 0. Este 5 de aquí ocupa la posición 0. Este 8 ocupa la posición 1, este hola la posición 2 y el Quijote ocupa la posición 3. Así que si nosotros queremos imprimir el primer elemento, pondremos print, mi lista y entre corchetes 0. Y cerramos los paréntesis de la función print y ejecutamos. Y como veis, imprime el 5. Esto lo podemos retorcer un poquito más. Y es que dentro de estos corchetes podemos poner los números, al igual que poníamos en los rangos. Podemos poner del 0, 2 puntos, hasta el elemento 3. Y al igual que en los rangos, lo vais a ver, el elemento 3 se refiere al de índice 3 menos 1. Como en los rangos que el límite superior era ese número menos 1, pues aquí está pasando lo mismo. El Quijote tiene índice 3. Sin embargo, aquí, cuando le marcamos el límite, le estamos diciendo hasta el índice 3, no inclusive. Por eso está imprimiendo 5, 8 y hola aquí abajo. Y de nuevo, le podemos decir que lo haga con saltos. En este caso, saltos de 2 en 2. Y como veis, imprime el 5, imprime hola y el siguiente salto se saldría de lo que le hemos definido dentro de estos límites. Aparte de eso, hay otra manera de iterar por todos los elementos de una lista y es usando el bucle for. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Está el range por ahí? No.
Está todo perfectamente planeado para que puedas poner for x in mi lista, dos puntos, y ahora vas a poder hacer lo que quieras con ese elemento x. Para que os hagáis una idea, en la primera iteración x va a ser igual a 5, en la segunda iteración del bucle x va a ser igual a 8, en la tercera iteración x va a ser igual a hola, y en la última iteración x va a ser igual a el Quijote. Con esto en mente podemos hacer operaciones. Por ejemplo, podemos decirle que nos imprima x. Como siempre, esto que hacemos aquí dentro podría ser mucho más complejo. Dentro de Blender podría significar que en la lista de objetos, para cada objeto en la lista, que lo renderice, haciendo la escena final. En este caso simplemente lo hemos impreso. Como veis, hay una diferencia entre decirle que imprima la lista a secas a decirle que imprima elemento a elemento, porque lo que está haciendo es imprimir este elemento y por defecto hace un salto de línea. Pero hemos dicho que las listas son modificables, entonces no solo nos interesa acceder a los elementos, nos interesa añadir y quitar elementos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar modificando el valor de algún elemento que haya dentro. Por ejemplo, vamos a decirle que el elemento 0 de mi lista, el elemento con índice 0, va a ser igual a cambio. Y ahora vamos a imprimir mi lista para ver qué ha sucedido. Vale, como veis, he cometido un pequeño error y he puesto mi listo, que para listo yo. Y como veis, ahora ya no tenemos un 5 en el primer lugar, sino que ese elemento, el elemento mi lista 0, lo ha cambiado por esta cadena de caracteres. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos añadir un elemento al final. A partir de ahora vamos a ver lo que se dice los métodos de una lista, que son funciones internas de la lista. No es algo de Python que está trabajando con listas, no. Es una lista trabajando con ella misma. Por eso primero tenemos que decirle de qué lista se trata, mi lista, punto, para decir que es algo dentro de la lista, y ahí dentro estamos buscando una función. ¿Qué función estamos buscando? En este caso es la función append. Estas funciones que están dentro se les llama métodos. Lo veremos cuando vemos lo que son las clases. De momento quedaos con eso, con que no es Python, no es una función de Python que trabaje con listas, es una función interna de la lista. Mi lista.append. ¿Y qué está esperando append? Está esperando un elemento, por ejemplo, el último. Y cerramos paréntesis. Vamos a poner otra línea de imprimir y si ejecutamos esto, vemos que ha añadido al final este elemento que le hemos dicho, que era una cadena de caracteres donde ponía el último. Hay muchos más métodos. Vamos a ver algunos para poder manejarnos con las listas. Y al igual que tenemos append para añadir un término en el último lugar, tenemos pop para quitar un término del último lugar. Mi lista.pop. Y en este caso no le tenemos que decir nada. Lo único que va a hacer es irse al último puesto y quitarlo. Y de nuevo vamos a decirle que nos muestre el resultado. Como veis, ahora ha vuelto a hacer el append, solo que después le hemos ordenado a mi lista que haga un pop. Y pop lo que hace es quitar el último elemento. Eso es lo que hace cuando no recibe ningún argumento, pero puede recibir un número. ¿Qué número? El índice. Podemos decirle que quite el elemento que se halla en el índice 1, por ejemplo. ¿Y qué elemento es ese? Pues es este elemento 8. En esta lista, recordad que antes de ejecutar esta línea, este print lo que nos está mostrando es esto de aquí, con el último. En el índice 0 tenemos cambio, en el índice 1 tenemos el 8. Si nosotros ejecutamos esto, como veis, el 8 ha desaparecido.
y el último sigue estando ahí. Bueno, y entonces, ¿cómo añadimos elementos en el lugar que queramos? Porque hasta ahora quitarlo, sí que vemos que podemos quitarlo del final o del índice que queramos. ¿Cómo hacemos lo propio para añadirlo? Bueno, pues en este caso, la función que necesitamos, el método que necesitamos es insert, mi lista.insert. Y aquí necesitamos dos parámetros. El primero es el índice. Queremos insertarlo en el índice 1. ¿Y qué queremos insertar? He ahí el segundo parámetro, que va a ser un elemento, una cadena de caracteres, un número, lo que sea. Y vamos a volver a decirle que nos muestre el resultado. Y como veis, este es el resultado de hacer el pop. Y tras esto le hemos dicho que inserte en el índice 1 este nuevo elemento que se llama insert. Y lo último que vamos a ver es cómo vaciar una lista. Pues lo que vamos a decir es mi lista.clear. Y volvemos a decirle que nos muestre el resultado y como veis ahora tenemos una lista vacía. En el siguiente vídeo seguramente veamos lo que son las clases y eso nos va a permitir entender un montón de cosas. Por ejemplo, esto que hemos hablado hoy de los métodos. Pero eso es todo por hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente tutorial.